El dolor lumbar es una de las causas más comunes de consulta médica en todo el mundo. Se estima que el 80% de las personas experimentan dolor lumbar en algún momento de su vida, siendo la primera causa de baja laboral en el mundo, por encima de trastornos como la ansiedad y la depresión o enfermedades tan comunes como el resfriado. Con toda la importancia que tiene, aún existe muchísimo desconocimiento acerca del dolor lumbar. Las personas no saben si lo que duele es el músculo o incluso popularmente se ha pensado que los riñones causan dolor lumbar. Así que vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes y cómo valorarlo. Siempre que se piensa que duele la lumbar, se asocia con algún tipo de tirón muscular, pero la realidad es que pocas veces el músculo es la causa del dolor lumbar. No está ni entre las 7 causas más frecuentes del mismo. La primera causa de dolor lumbar la genera el disco intervertebral, con un 42% de prevalencia. Al pensar en el disco como estructura, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es una hernia de disco, con la correspondiente lesión del nervio periférico, como puede ser la ciática, que es ese dolor eléctrico que baja por la pierna. Y sí, es una de las afectaciones más comunes del disco, pero es mejor englobarlo dentro del término discopatías, ya que ante una misma afectación del disco, los síntomas pueden ser muy diferentes. De hecho, cuando entra ese dolor agudo en la espalda, cuando te vas a levantar, como de quedarte pillado, no se debe a una hernia. La mayoría de los casos se debe a una rotura del anillo fibroso. Aunque como estamos viendo, el espectro de síntomas de las discopatías es muy amplio, sí es verdad que existen una serie de síntomas comunes a ellas que nos van a servir para identificarlo. La mayoría de los pacientes sienten dolor en la línea media que baja por el glúteo e incluso muchas veces hacia la pierna, y refieren dolor cuando van a pasar de estar sentados a de pie. Para valorarlo, utilizaremos el test de movimientos repetidos. Este consiste en realizar 10 movimientos de flexión y 10 de extensión y ver si los síntomas aumentan, siguen igual o mejoran. Si mejoran, aumenta la probabilidad que nos encontremos ante un dolor discogénico. Esto se debe al fenómeno de centralización, que hace que los síntomas pasen de estar extendidos a cada vez más localizados en un punto. El segundo cuadro de dolor lumbar más prevalente y que además se ve también bastante en consulta es el síndrome de dolor facetario. Este síndrome se debe a una inflamación de las facetas articulares, que son estas apófisis de las vértebras que se articulan entre sí. Los pacientes con este cuadro suelen presentar mayor dolor en la extensión lumbar, al contrario que el cuadro anterior, y predominio del dolor por las mañanas, asociado a una sensación de rigidez, que con aumento de la actividad y paso del día se va reduciendo. En la valoración de estos pacientes, en el examen de movimientos repetidos no centralizarán los síntomas y el dolor permanecerá igual. Para tratar el dolor agudo de estos cuadros suelo utilizar movimientos o posturas mantenidas de flexión lumbar, teniendo muy buen resultado en consulta online. Y en tercera posición, pero también se ve con bastante frecuencia en consulta, es el dolor sacroiliaco. Este dolor es común en personas que permanecen mucho tiempo sentadas en la misma posición y duele en la cresta ilíaca posterior superior, un poco más abajo de lo que suelen ser los dolores lumbares más frecuentes. Para saber si nos encontramos ante este dolor, debemos valorar al paciente mediante 3 sencillos tests. El primero de ellos es el test de Gilsen modificado, donde nos tumbaremos en un sitio elevado, como puede ser una cama, y llevaremos nuestra rodilla hacia el pecho, cada vez haciendo una presión mayor de forma progresiva. Si aparece dolor en la región, el test será positivo. El segundo test para comprimir el sacro lo realizaremos mediante un drop test modificado. Nos colocaremos elevando el talón sobre una pierna y nos dejaremos caer bruscamente. Si se reproduce el dolor en la zona lumbosacra, el test es positivo. Y el tercero será un Faber test. Nos colocaremos tumbados boca arriba y cruzaremos una de las piernas por encima de nuestra cadera. Con la mano realizaremos una presión sobre la rodilla hacia abajo. Si se reproduce el dolor en la región lumbosacra, el test será positivo. Como has podido ver, el dolor lumbar no se debe a que el músculo se contractura o se pone tenso. Porque si me sigues, sabrás que los músculos no pueden hacerse bolas ni tensarse como si fuesen la cuerda de un arco.
Pero esto no significa que sean más graves. Los cuadros anteriores son completamente mejorables con tratamiento conservador de fisioterapia mediante ejercicio. Solo muy pocos casos son los que requieren valoración y tratamiento médico. Como ya hemos visto varias veces en el canal, el dolor es un sistema complejo en el que influye mucho más que el daño en el tejido. Por ejemplo, las creencias de la persona y cómo ella misma afronta el dolor. Porque dolor no es igual a daño. Se ha comprobado en diversos estudios que hay lesiones en el disco en personas completamente asintomáticas. Por ello, desde la fisioterapia rara vez recomendamos que se realicen pruebas de imagen en primera instancia en pacientes que tienden a mejorar con el tratamiento conservador de ejercicio. Para afrontar estos cuadros siempre les explico a mis pacientes que lo más importante es realizar una buena valoración y que yo me mantenga a su lado acompañándoles durante toda la mejora. Pero sobre todo es clave que la persona tenga un afrontamiento activo para recuperarse. Si tienes cualquier duda, no olvides dejarla en comentarios. Estaré encantado de ayudarte. Antes de seguirme, no olvides darle like al vídeo, suscribirte y activar la campanita. Me ayudas mucho a que siga subiendo buen contenido sobre una fisioterapia actualizada.